Originalmente llamado Edgar Noum, Edgar Morin nace el 8 de julio de 1921 en París, Francia. Nace bajo el seno de una familia de origen sefardí, hijo de Vidal Aoun y Luna Beresi. Edgar Morin fue hijo único, esto debido a que su madre sufría de una seria lesión en el corazón que le prohibía tener más hijos. Sin embargo, cuando Edgar cumple 10 años, su madre fallece en 1931. Así pasa a ser criado por su padre, Kurin Baresi, y su tía materna. Este hecho lo marca profundamente en su infancia y le dejará huella indelebles a lo largo de su vida. Él mismo considerado que el suceso terminó marcando sobre el futuro desarrolló Asturias. Además, su padre y su tía le decían que su madre podría regresar en cualquier momento, y el pequeño Edgar, aunque sabía que ella era una mentira, no decía nada y lloraba por las noches, cuando nadie lo veía. Era descrito como un niño enfermizo e introvertido, lo cual le valió para convertirse prontamente en un lector voraz, aficionado al estudio, a la aviación y el ciclismo. Más tarde dice que la lectura para que él fue lo que de lleno por el vacío que sentía tras la muerte de su madre, donde se ve advirtiendo el origen de su espíritu autodidacta e investigador que le caracteriza el transcurso de su vida. Cuando cumple 19 años, se inscribe en el Sorbonne Universidad de París a estudiar de manera simultánea en la Facultad de Letras en el Derecho, en la Escuela de Ciencias Políticas locales. Se puede decir que su novia era la lectura, el cine, la música, la observación de la naturaleza y la sociedad, su deseo de aprender y del conocimiento. Sin embargo, se ve obligado a interrumpir sus exámenes cuando Francia es invadida por el ejército alemán en julio de 1941. Dedica su tiempo a actividades asistenciales como secretario de la Asociación de los Estudiantes Refugiados. En 1942 se licencia en Historia Geográfica y Derecho en la Universidad Sorbonne. Decide cambiar sus apellidos por Morin, pues era judío y socialista. Además, actuó como militante en el Partido Comunista y frecuentemente era echado por Gestapo durante esos años. Morin participa en las filas del Partido Comunista francés. Su espíritu crítico, su conciencia reflexiva, le lleva a discrepar sobre cuestiones esenciales que lo llevan a denunciar los excesos del estalinismo soviético. Sin embargo, en 1951 fue expulsado. Redacta su libro El hombre y la muerte. En ese proceso, Morin formaría la base de su cultura transdisciplinar: etnografía, prehistoria, psicología infantil, psicoanálisis, historia de las reflexiones, mitología, historia de las ideas, filosofía, entre otras. En 1951 se postula para la comunicación de sociología del Centro Nacional de Investigación Científica. Posteriormente empieza a elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto en compañía de sus colaboradores. Desarrolla una investigación de carácter experimental, cuya tesis se denomina Tránsito Mayores. En ese encuentro contradicciones con otros académicos. Edgar Morin ve el mundo como un todo sociable, donde el espíritu individual de las personas, cada una posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones representadas y propone un abordaje de manera multidisciplinaria. Y para lograr la construcción del pensamiento, se desarrolla un análisis profundo de elementos de certeza.
Esos elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de conocer. El término ciencias de la complejidad a todas las disciplinas que hace el uso del enfoque de sistemas moral manifiesta que la innovación presupone una cierta desorganización y relajamiento de tensiones estrechamente vinculadas con la acción, en un principio reorganizado este título. Pero ¿cómo podemos relacionar el pensamiento complejo y la comunicación? He ahí la duda. De acuerdo con Morán, el pensamiento complejo se cimienta en 3 principios. Principio de la recursividad organizacional, el diálogo y finalmente el principio hologramático. Edgar Morán hace una alusión a la comunicación, concebida esta desde la teoría de la información. Morán afirma que la teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de las perturbaciones aleatorias o ruidos en cualquier transmisión de información o cualquier comunicación de mensajes. Lo que detecta el pensador francés es que el problema del conocimiento no es un problema de percepción de la realidad, percepción lógica o incoherencia, sino más bien el modo de organizar el conocimiento al saber, las teorías y las ideas. En ese sentido, el conocimiento, el pensamiento y por ende la comunicación a través del lenguaje no son exentos en horror. Intenta Morán explicar que en el siglo XX ha traído consigo innumerables desarrollo y progreso en el campo. Es infinita comprensión atofreada para asumir los problemas globales y complejos de la humanidad. Morín explica que la educación basada en el pensamiento complejo vive y se siente, crea y no especula. Es una educación creativa que trasciende. Una educación ha de ser generatriz y no rigidez de lo absoluto. El pensamiento complejo de Edgar Morin sintetiza la cosmovisión de un mundo que puede ser lo tan idóneo para engendrar sistemas coherentes y heurísticos. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo contemporáneo que ha provisto el mundo de teorías interesantes y ha sido ganador de premios en varias ocasiones. ¿Cuál es la teoría de Edgar Morin? Morin asumió la idea del sistema complejo del sistema clásica y le integró la idea de complejidad. Propuso que el ser humano sea construido como un sistema autoorganizado, en la medida que se produce a sí misma de manera constante y posee una relativa independencia con respecto a su medio o contexto.